¿Qué ocurre cuando la realeza desafía a la naturaleza y da a luz a un cuerpo que nunca debió sobrevivir? Todo imperio nace del mito, pero toda dinastía termina en la verdad. La verdad no brilla como el oro, apesta, supura, se filtra por las bocas de los moribundos, desde los silenciosos lechos hospitalarios donde las líneas de sangre van a pudrirse. En algún lugar, detrás de las fachadas de mármol y los marcos dorados, detrás de los retratos de feminidad divina, belleza eterna y derecho sagrado al trono, había un secreto guardado en los huesos de una niña nacida para la majestad, pero destinada a convertirse en una criatura de contradicción médica llena de dolor, licuada en las articulaciones y condenada a flotar dentro de su propio cuerpo como un fantasma en una máquina rota. La llamaban reina, pero la naturaleza la llamó error. Antes de poder caminar, sus piernas se doblaban bajo el peso de su propio cuerpo. Antes de hablar, su lengua se había hinchado demasiado como para formar palabras. Y mucho antes de que alguien se atreviera a nombrar su condición, la corte real susurraba a puerta cerrada sobre una niña demasiado blanda para este mundo. Tenía huesos líquidos, un cráneo lleno de agua, y era el futuro de una nación. Pero para entender cómo una criatura así llegó a llevar una corona, debemos comenzar con la misma idea de la sangre real y cómo envenena todo lo que toca. La historia no empieza con la niña, sino con una decisión tomada generaciones antes, la decisión de mantener las líneas de sangre puras. No solo limpias, sino purificadas, blanqueadas de toda mancha extranjera, intactas del alcance vulgar de los hombres comunes. Esta obsesión no era simplemente tradición, era doctrina, era ley, era la locura silenciosa de las monarquías que se creían por encima de la biología, por encima de la evolución, por encima de la verdad desgarradora de la carne. En los palacios de toda Europa, los reyes no solo se casaban con reinas, se casaban con sus sobrinas, con sus primas, con sus hermanas. No era amor, era supervivencia por asfixia. Y el niño nacido de esa creencia, esta pequeña monarca condenada, no fue un accidente. Fue el producto final de la lógica real, un símbolo de lo que ocurre cuando el linaje se convierte en religión y los cuerpos en altares. Su nombre era Juana, conocida en la historia como Juana II de Navarra. Nació en 1312, bajo la sombra de un escándalo legal, bajo el peso de rumores de que su madre había cometido adulterio, y su padre jamás la había tocado. Y aún así, Juana fue declarada heredera, porque las dinastías no sobreviven con la verdad, sobreviven con la necesidad. Su propia existencia fue cuestionada antes de que pudiera respirar, pero el verdadero horror no vino de las disputas hereditarias ni de la intervención papal. El verdadero horror vino de su cuerpo. Comenzó sutilmente. Sus nodrizas informaron de una suavidad anormal en sus extremidades. No gateaba. Su cráneo permanecía inquietantemente grande y extrañamente flexible. Las fontanelas, esas aberturas en el cráneo infantil, nunca se cerraron del todo. Los médicos de la época, atados a la superstición y a textos sagrados, culparon desde los humores de su madre hasta un castigo de Dios. Pero la verdad era más simple y más terrible. Juana nació con hidrocefalia congénita. Su cráneo se llenó de líquido cefalorraquídeo y nunca dejó de llenarse. Los médicos modernos lo llaman agua en el cerebro, pero no hay nada suave en ese término. Aplasta, expande, asfixia. Y aún así, contra toda probabilidad, Juana vivió. Su columna se curvó como un arco. Sus extremidades se negaron a alinearse. Sus huesos se doblaban en lugar de crecer. Esto no era metáfora. No era fragilidad simbólica, era literal. Era la reina de un reino, y su esqueleto no podía sostenerla. Pasó su infancia en habitaciones iluminadas por tapices y llenas de silencio. Los médicos reales, educados en teorías griegas antiguas, y poco más la sangraban, la aplicaban ventosas, la purgaban, susurraban diagnósticos en latín que no significaban nada, que no curaban nada, y mientras tanto, Juana resistía, porque tenía que hacerlo, porque su supervivencia significaba legitimidad, porque en su cráneo, hinchado por la presión, no solo flotaba fluido,
flotaba una corona, pero aún más brutal que la enfermedad fue la mirada de la corte. Debes entenderlo. En el siglo XIV, el cuerpo de un monarca no le pertenecía. Era propiedad, una reliquia pública, un símbolo sagrado de la fuerza nacional. La virilidad del rey era prueba del favor divino. La fertilidad de la reina era política de Estado. Así que cuando Juana cojeaba por el palacio, su cabeza balanceándose por la presión, su espalda encorvada como la de una anciana, los cortesanos apartaban la mirada y susurraban, la llamaban la reina de huesos de goma. Decían que su cuerpo era un castigo. Algunos decían que era un cambiazo, una criatura demoníaca intercambiada al nacer. Otros susurraban que sus huesos se habían vuelto cera, que si se acostaba bajo el sol demasiado tiempo, se derretiría. Pero Juana no se derritió. Sobrevivió. En 1328, a los 16 años, Juana fue coronada reina de Navarra. Pero su coronación no fue un triunfo, fue una transacción. Su derecho fue aceptado no por amor ni mérito, sino porque la corona francesa ya no la necesitaba. Fue entregada en matrimonio a Felipe de Évreux, un primo lejano cuyas ambiciones eran lo suficientemente pequeñas para no amenazar al trono francés. Su cuerpo, torcido e hinchado, aún tenía utilidad, podía llevar herederos. La boda fue un asunto discreto, sin grandes tapices, sin celebraciones ruidosas. No había alegría en casarse con una muchacha que apenas podía caminar sin ayuda, pero había necesidad. Felipe no tenía que amarla, tenía que usarla, y la usó. Entre 1330 y 1345, Juana dio a luz al menos a 7 hijos. ¿Cómo sobrevivió su cuerpo? Nadie lo puede explicar. Cada embarazo fue una prueba de fuego. Su pelvis era demasiado estrecha, sus huesos demasiado blandos. Sus médicos temían que su cráneo pudiera quebrarse por la presión del parto. Pero una vez más, sobrevivió, porque incluso la biología puede doblarse ante la ambición. Cada hijo la acercaba más a la leyenda. La corte empezó a suavizar su juicio. La llamaban milagrosa, santa, tocada por Dios, porque la historia siempre santifica lo que no puede explicar. Pero Juana no era santa. Era una mujer con un dolor eterno en la mirada. Una mujer cuyos huesos se doblaban como juncos al caminar. Una mujer cuyo cráneo tenía que ser drenado con herramientas quirúrgicas primitivas, a veces sin anestesia. Llevaba una corona, pero bajo ella, su cabeza latía con cada latido del corazón. Su reinado fue de dignidad, sí, pero también de agonía. Y aún así, gobernó. Con su esposo Felipe, gobernó Navarra no como marioneta, sino como estratega. Juntos reformaron la economía, reconstruyeron castillos y reforzaron la independencia de la monarquía frente a Francia. La mente de Juana, aunque torturada por la presión y el dolor, permaneció aguda. Su cuerpo, aunque frágil, se movía por campamentos militares, consejos de corte y audiencias reales. Porque si su cuerpo era una maldición, su mente era la resistencia. Murió en 1349, probablemente por complicaciones de la peste que arrasó Europa. Su cuerpo fue enterrado con honores reales, pero los mitos no terminaron con su muerte, solo crecieron. Algunos decían que estaba hecha de cera y cristal, otros que su fantasma aún goteaba líquido en los pasillos de la capilla real. Unos pocos afirmaban que sus huesos nunca se descompusieron, que permanecieron blandos, siglos después, como reliquias envueltas en lino. Pero todos esos mitos ignoraban el verdadero horror. La vida de Juana no fue un cuento mágico, ni una metáfora de fragilidad, fue una advertencia de lo que ocurre cuando se adora la sangre, de lo que ocurre cuando las mujeres se convierten en úteros, cuando la enfermedad se cubre de santidad, cuando el dolor se ignora porque el poder así lo exige. Al final, Juana no fue un símbolo, fue una persona nacida en una jaula de carne, coronada con sufrimiento, y recordada no por su dolor sino por su pedigrí. Y esa es la tragedia. Porque merecía más que lástima, merecía verdad. Y la verdad es esta: la reina nacida con huesos líquidos
y un cráneo lleno de agua gobernó no porque fuera divina, sino porque nadie más pudo hacerlo, y al hacerlo, sobrevivió a quienes se burlaron de ella. Superó las leyes escritas para silenciarla, y se convirtió en lo más imposible de todo, una niña rota que gobernó un reino. Juana de Navarra pudo haber muerto en 1349, pero su fantasma nunca abandonó verdaderamente el trono. El legado que cargaba en su esqueleto deformado y en sus embarazos empapados de sangre se filtraría hacia abajo, generación tras generación de monarcas, hasta que su dolor se volviera profecía. Porque la historia de Juana no es única, no es un accidente histórico, es un síntoma, y en los siglos que siguieron a su reinado, las cortes europeas no trataron ese síntoma con compasión o cautela, sino con ritual y repetición. Siguieron casándose con la misma sangre, siguieron criando las mismas deformidades, siguieron puliendo coronas para cráneos demasiado frágiles como para sostener su peso. Y si Juana fue el inicio de la historia, el centro pertenece a alguien más, otra reina, otra tragedia cuyo cuerpo hizo que los médicos se estremecieran y los sacerdotes pidieran absolución. Su nombre era Margarita de Austria. Nació en 1480, casi siglo y medio después de Juana. Margarita era hija de la Casa de Habsburgo, la misma dinastía que más tarde produciría al infame Carlos II de España, cuya degradación genética sería tema de libros de medicina y pesadillas por igual. Pero Carlos no fue más que la conclusión. Margarita fue la escalada. Nació en los Países Bajos borgoñones, hija de María de Borgoña, y Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su nacimiento fue un acontecimiento político, no privado. Cada aliento que tomó fue calculado para una alianza. Cada paso de su infancia coreografiado para la diplomacia. Fue prometida en matrimonio antes de poder hablar, y antes de cumplir 3 años, fue enviada sola a Francia. La corte francesa la criaría, pero no para amarla, para moldearla. La encontraron extraña. Su mandíbula Habsburgo ya pronunciada, ya señal de lo que podían causar siglos de matrimonios entre parientes, la hacía parecer masculina, decían. Su andar era inestable. Tenía los mismos huesos blandos que sus ancestros susurraban con miedo a la luz de las velas. Sus extremidades crecían torcidas. Su columna se curvaba sobre sí misma. Su cuerpo se negaba a encajar en la feminidad pulida que la corte esperaba. Así que se burlaban de ella. En silencio, con crueldad, la vestían de oro, la paseaban frente a embajadores y reían tras sus abanicos cuando sus piernas fallaban bajo su propio peso. Y entonces, cuando la política cambió como siempre cambia, la descartaron. La corona francesa rompió el compromiso. Margarita quedó desposada, humillada y exiliada de regreso a la corte Habsburgo. Su cuerpo ahora símbolo de fracaso político. Pero incluso el fracaso tiene su utilidad. La casaron nuevamente esta vez con Juan de Castilla, heredero al trono español, un joven enfermizo, inestable mentalmente y frágil físicamente. Cuando se conocieron, la corte española respiró aliviada. Por fin, decían, un buen emparejamiento. 2 recipientes rotos, hechos el uno para el otro. Pero el destino es más cruel que la ironía. Juan murió en 6 meses. Margarita estaba embarazada. Su cuerpo, ya deformado, fue estirado y desgarrado otra vez. Su hijo nació muerto. Y Margarita, de solo 20 años, 2 veces viuda, devastada por el duelo y la enfermedad ósea, fue enviada de regreso a casa como un paquete sin valor, pero no murió. Y eso, quizás, fue lo que la hizo más peligrosa. Porque Margarita, como Juana antes que ella, se negó a desaparecer. Regresó a los Países Bajos y se rehizo no como esposa, sino como gobernante. Durante más de 20 años, Margarita sirvió como gobernadora de los Países Bajos Habsburgo. Se convirtió en el pilar de la diplomacia habsbúrgica. Su corte era intelectual, eficiente y poderosa. Escribía cartas en 5 idiomas, recibía audiencias con reyes, negociaba tratados de paz y gobernaba múltiples provincias desde una silla que su columna apenas le permitía soportar. Y mientras tanto, su cuerpo se deterioraba.
Contemporáneos escribieron sobre sus articulaciones frágiles, sus piernas arqueadas, sus manos hinchadas, su rostro largo, pálido y afilado se convirtió en el modelo de innumerables retratos Habsburgo. La mandíbula era inconfundible, los ojos hundidos, el cuello siempre ligeramente inclinado, como si la gravedad pesara más sobre ella que sobre los demás. Algunos estudiosos creen ahora que sufría de una forma severa de osteogénesis imperfecta, lo que hoy llamamos huesos de cristal, una condición que hacía que sus huesos se fracturaran fácilmente, sanaran mal y se deformaran grotescamente. Pero lo soportó todo, no con alegría, con desafío, y aquí llegamos a un patrón escalofriante. Las mujeres de estas líneas reales malditas no eran víctimas pasivas, eran participantes activas en un sistema que usaba sus cuerpos como herramientas diplomáticas. Su sufrimiento fue ritualizado, su fertilidad armada, sus deformidades ignoradas hasta que fueron demasiado visibles como para negarlas, y cuando ya no podían producir herederos, eran descartadas como armaduras oxidadas. Pero la crueldad no solo venía del sistema, se perpetuaba dentro de la propia familia, porque el poder, una vez que empieza a pudrirse, se extiende como el moho. En la corte Habsburgo, la deformidad se convirtió en señal de legitimidad. La mandíbula torcida, el cráneo abultado, la frente retraída, estos no eran errores, eran marcas del linaje real. Ser hermosa era sospechoso, ser normal, impuro. Y esta creencia, esta locura llevaría a uno de los experimentos reales más horrendos de la historia. En 1545 nació Ana de Austria. Sus padres eran primos, sus abuelos eran hermanos, sus bisabuelos, todos, pertenecían al mismo bucle de sangre real, y el cuerpo de Ana pagó el precio. Sufría de microcefalia. Su cráneo era demasiado pequeño para su cerebro. Sus articulaciones se dislocaban regularmente. Caminaba con una cojera, hablaba con tartamudez, y a menudo era descrita por médicos como mentalmente lenta. Y sin embargo, a los 21 años, fue casada con su tío el rey Felipe II de España. Él era su cuarto esposo. Tenía 42 años. Ella era su sobrina. Y su trabajo era simple, darle un heredero. Lo hizo. Su hijo se llamó Felipe III. Llegaría a gobernar España. Pero su cuerpo, aunque no tan visiblemente deformado como sus antepasados, llevaba la bomba de tiempo del colapso genético. Y cuando se casó con su prima, Margarita de Austria, la línea selló su destino. Verás, las reinas nacidas con huesos líquidos y cráneos llenos de agua no eran accidentes, eran inevitables. Cuando Carlos II de España nació en 1660, y uno más de un siglo después de la muerte de Margarita, su cuerpo ya no era una advertencia, era un juicio final. No pudo caminar hasta los 4 años, no pudo hablar hasta los 8. Su lengua era demasiado grande para su boca. Su mandíbula sobresalía tanto que no podía masticar comida. Su cuerpo era tan deforme, tan débil, tan fundamentalmente incompatible con la vida, que un embajador lo describió como más animal que hombre, y aún así, llevaba la corona del imperio más poderoso de Europa. Todo porque nadie se atrevió a detener la línea de sangre que se doblaba sobre sí misma como una estrella moribunda. Las reinas que vinieron antes que Carlos fueron el mapa, la historia grotesca y no contada que condujo a su nacimiento. Sus cuerpos decían la verdad mucho antes que los médicos la reconocieran. Su dolor fue el diagnóstico, sus embarazos el experimento. Fueron los canarios en la mina de carbón de la genética real. Pero nadie escuchó, porque el poder solo escucha al poder. Así que cuando Juana cojeaba por su palacio, cuando Margarita llevaba sus huesos rotos como armadura, cuando Ana dio a luz a su propio primo, no solo estaban sobreviviendo, estaban gritando. Sus cuerpos no eran errores, eran espejos, reflejos de un sistema que valoraba las líneas de sangre por encima de los cuerpos, las alianzas por encima de la anatomía, las apariencias por encima del sufrimiento. Y lo que nos mostraron, lo que aún nos muestran, es que cuando tratas a las mujeres como recipientes, eventualmente se rompen, no solo en metáfora.
En hueso, ¿qué sucede cuando la realeza aprende a adorar aquello mismo que la está destruyendo? A finales del siglo XVII, las grandes dinastías de Europa se habían convertido en templos de su propio reflejo, obsesionadas no con gobernar, sino con perpetuar su imagen. Los Habsburgo, los Borbones, los Valois, esculpieron sus árboles genealógicos en mármol, sin darse cuenta de que esos árboles ya se habían podrido por dentro, sus ramas ya no se extendían hacia el cielo, se curvaban hacia adentro, retorcidas como las columnas vertebrales de los niños que engendraban niños con cráneos demasiado blandos, articulaciones demasiado laxas, mentes demasiado frágiles. Pero para la corte, estas no eran deformidades, eran firmas divinas, el precio visible de mantener el poder en la familia, y ninguna familia real pagó un precio más alto que los Habsburgo españoles. Cuando nació Carlos II, la dinastía ya había llegado al extremo de su cuerda genética. Su nacimiento fue menos una celebración que una marcha fúnebre con flores. Fue ungido como el hechizado, no porque el pueblo creyera en la magia, sino porque nada más podía explicarlo. Su cráneo sobresalía por la acumulación de líquido, sus extremidades colgaban como masa cruda, su lengua era tan grande que se ahogaba con ella al dormir, y aún así, el reino rezó por un heredero de este muchacho medio muerto. Pero Carlos no era el origen de la maldición, era la conclusión, el precio total de siglos de incesto, pulido en una corona. Para rastrear ese precio, hay que retroceder por los registros de la corte, las cartas, los certificados de defunción de docenas de mujeres cuyos cuerpos llevaron el peso de la realeza. Mujeres como Mariana de Austria, madre de Carlos. Ella era tanto su madre como su tía, hija de un matrimonio entre primos y esposa en otro. Su árbol genealógico no era una línea, era un lazo corredizo. Cuando Mariana dio a luz a Carlos en 1661, el parto fue largo, doloroso y profundamente traumático. Las parteras reportaron una cabeza grande e hinchada, brazos flácidos, piel morada. El bebé apenas lloró. Uno de los médicos de la corte que había presenciado cientos de nacimientos reales se desmayó. Otro lloró. Mariana, exhausta y ensangrentada, miró al niño una sola vez y giró el rostro. Según los rumores cortesanos, se negó a amamantarlo. Se negó a hablar de él. Pasó las primeras semanas de su vida rezando en silencio, convencida de que había dado a luz a algo antinatural. Y quizás así fue. No un monstruo, no un demonio, sino el producto final de una política sin misericordia. El cadáver de una dinastía, aún respirando. La reina había cumplido su deber, había producido un heredero, pero el costo fue irreversible. Carlos nunca caminaría correctamente, nunca hablaría con fluidez, nunca entendería la intriga cortesana ni comandaría un ejército. Se convertiría en rey, sí, pero solo en título. En función, sería un títere, una reliquia viviente, una pieza de museo con pulso. Y así, una vez más, la corte volvió sus ojos a las mujeres. Si el rey estaba demasiado roto para gobernar, al menos debía reproducirse. Y para eso, necesitaba una reina. En 1679, le trajeron una. María Luisa de Orleans tenía solo 17 años, princesa francesa, sobrina del mismísimo Luis XIV. Era hermosa, culta, y lo más importante completamente desprevenida para lo que le esperaba. Cuando conoció a Carlos por primera vez, se echó hacia atrás. Era grotesco. Su mandíbula sobresalía tanto que babeaba constantemente. Su mirada era distante, su cuerpo flácido. A María Luisa le habían dicho que se casaba con un rey. Lo que encontró fue un hombre que apenas podía masticar su comida. Pero ya era demasiado tarde. Estaba en Madrid, prisionera de una alianza. Su tarea ahora era acostarse, cerrar los ojos y salvar una dinastía. Y lo intentó, pero Carlos no podía consumar el matrimonio. Su cuerpo devastado por enfermedades y consanguinidad simplemente no le respondía. Los médicos de la corte culparon a María Luisa, la acusaron de brujería, de soberbia, de ser demasiado francesa. Fue interrogada, humillada y examinada médicamente. Cuando no se halló causa alguna, la sangraron,
la hicieron ayunar y le obligaron a beber brebajes herbales que la hacían vomitar durante días. Aún así, no hubo hijo. María Luisa se marchitaba bajo la presión. Sus cartas a Francia se volvían cada vez más desesperadas. Describía la corte española como una tumba, el palacio como una prisión. Rogaba a su padre que la llevara de vuelta. Él nunca respondió. Empezó a rechazar la comida, a desmayarse en público, a no hablar con nadie, y en 1689, tras 10 años de matrimonio y ningún heredero, María Luisa colapsó tras beber una taza de chocolate caliente. Murió en pocas horas. Oficialmente, la causa fue indigestión. Oficiosamente todos lo sabían. La reina había sido envenenada. Y no solo con arsénico o belladona, había sido envenenada por el propio sistema, por la expectativa de que una joven pudiera arreglar una dinastía moribunda con su útero, que su belleza pudiera ocultar un horror médico gestado durante siglos. Pero Carlos aún necesitaba un heredero, así que la corte encontró otra joven. Mariana de Neoburgo era su nombre, una princesa bávara conocida por su fertilidad. Provenía de una familia de 12 hermanos. Los Habsburgo esperaban que ella pudiera lograr lo que María Luisa no, quedar embarazada. Nunca lo hizo. En lugar de reina, se convirtió en enfermera de un rey moribundo. Carlos ya no podía caminar sin ayuda. Su lengua estaba tan hinchada que apenas hablaba. Su cuerpo filtraba fluidos por orificios extraños. Su orina era negra, sus heces con sangre. El cabello se le caía en mechones. Y sin embargo, Mariana fue obligada a compartir su lecho, noche tras noche, porque si fallaba, la dinastía terminaba. Y falló. En el año 1700, Carlos II tenía 39 años. Su cuerpo era una imposibilidad médica. Su autopsia revelaría que su corazón tenía el tamaño de una nuez, sus pulmones llenos de agua, su cráneo repleto de líquido, sus testículos reducidos a nada, sus huesos blandos, su estómago lleno de gangrena. Murió el 1 de noviembre, sin heredero, sin legado. Solo el silencio de un gran imperio colapsando hacia adentro. Las reinas que lo precedieron vivieron un infierno para evitar ese destino. Entregaron sus cuerpos, su sangre, su aliento para mantener viva la línea. Y todo condujo a esto. Un hombre roto, con un cuerpo roto, rodeado de cortesanos, que aún fingían que había sido elegido por Dios. Pero la verdad era más simple. No lo eligió nadie. Fue fabricado. El producto final de una lógica real que no buscaba prosperar sino perpetuarse. Y cuando murió, el mundo siguió. Se libraron guerras por su trono vacío. Las alianzas cambiaron. Los mapas fueron redibujados, pero las reinas fueron enterradas en silencio. Sus huesos escondidos en tumbas doradas, sus nombres suavizados en los libros de historia. La historia las recordó como consortes, pero esa palabra consorte es una mentira. No fueron compañeras, fueron sacrificios, sacrificadas a una línea de sangre que no las veía como mujeres, sino como recipientes. Y en ese sacrificio encontramos la verdad, que la reina nacida con huesos líquidos y un cráneo lleno de agua no estuvo sola, fue parte de un linaje, una cadena larga y dolorosa de mujeres que cargaron con el peso del imperio en cuerpos diseñados para romperse. Ellas no fallaron, el sistema les falló. Pensarías que la historia termina con Carlos II, que la pesadilla de monarcas rotos y reinas mutiladas moriría con el rey cuyos huesos se doblaban como arcilla y cuyo cráneo era un depósito de fluido. Pero la historia rara vez concede finales limpios. El poder no aprende, se adapta, y mucho después de que los Habsburgo españoles implosionaran, la maquinaria del sufrimiento real encontró un nuevo hogar, en Viena. Austria siempre había sido el otro corazón del Imperio Habsburgo, y mientras España se consumía en una llamarada de incesto y negación imperial, la rama austríaca observaba, aprendía y seguía reproduciéndose. Se decían a sí mismos que eran distintos, que eran más listos, que podían casarse entre primos y evitar el colapso. Pero la sangre no es leal a la ideología. Recuerda, muta. Y en la corte de Viena, el patrón comenzó de nuevo. Esta vez,
envuelto en elegancia. María Teresa de Austria, la única mujer que gobernó los dominios Habsburgo, se convirtió en el símbolo de un imperio renovado. Era brillante, estratégica, incansable. Dio a luz a 16 hijos en 20 años. 16. Su cuerpo se convirtió en un horno de producción imperial, y el mundo la aplaudió. Pero pocos preguntaron qué le costaron esos partos. Pocos preguntaron qué les costaron a sus hijas. Una de esas hijas fue María Antonieta. Para la historia, ella es la reina frívola de Francia, decapitada en la Revolución, recordada por pasteles y diamantes. Pero detrás de las pelucas empolvadas y los escándalos susurrados, había otra historia, una de sufrimiento físico silencioso, de disfunción médica y de estar atrapada en un palacio que confundía feminidad con fertilidad. María Antonieta fue casada con Luis XVI a los 14 años. La unión fue teatro político, un espectáculo destinado a cimentar la alianza franco-austriaca, pero detrás de los cortinajes dorados, fue un desastre. Durante años, el matrimonio no se consumó. Luis era torpe, obeso, y probablemente sufría de fimosis, una condición que hacía doloroso o imposible el acto sexual. María Antonieta, aún adolescente, fue culpada. La acusaron de frígida, de cruel, de fallar moralmente. Nadie consideró que ella también había heredado la maldición Habsburgo, que su propia pelvis tal vez era demasiado estrecha, su útero malformado. En su lugar, fue ridiculizada. Los panfletos políticos la retrataban como una ramera, una traidora, una serpiente estéril en el jardín de Versalles. El palacio se convirtió en un zoológico. Los cortesanos la observaban como espectadores, esperando señales de embarazo. Cada menstruación perdida era una crisis. Cada fluctuación de peso, chisme, y cuando finalmente concibió, el parto casi la mata. Fue brutal, público, prolongado. Testigos la describieron gritando de dolor mientras docenas observaban, cortesanos, médicos, damas de compañía, todos presentes para lo que era esencialmente un evento de Estado. Su cuerpo no le pertenecía, era propiedad de Francia. Dio a luz a 4 hijos. 2 murieron jóvenes. 1 sería ejecutado, y el último viviría en el exilio, perseguido por la memoria del cuerpo destrozado de su madre. María Antonieta murió en 1793, decapitada durante el reinado del terror. Pero su muerte no fue solo política, fue anatómica. Fue víctima tanto de la carne como de la historia. Y no estuvo sola. Por toda Europa, se seguía eligiendo a las reinas no por su intelecto o fortaleza, sino por su sangre, por sus genes, por su capacidad de dar a luz varones, y detrás de cada una de esas elecciones yacían generaciones de sufrimiento silenciado. Regresemos brevemente a Gran Bretaña. La isla no fue inmune a la locura. En 1819 nació la princesa Victoria de Kent. Se convertiría en la reina Victoria, y bajo su reinado, el imperio británico alcanzaría su máxima extensión. Pero su cuerpo también portaba una falla oculta. Una falla que sangraría a través de continentes. Era portadora de hemofilia. La enfermedad conocida entonces como la enfermedad real impide la coagulación de la sangre. Una sola herida puede causar una hemorragia interminable, muerte lenta o discapacidad de por vida. Victoria transmitió el gen a varios de sus hijos, que a su vez se casaron con otras casas reales: España, Alemania, Rusia. Y de pronto, las cortes reales de Europa sangraban en silencio. Uno de sus descendientes, Alexei Romanov, hijo del zar Nicolás II, sufría de una hemofilia tan severa que incluso un moretón podía dejarlo lisiado. Su madre, la emperatriz Alexandra, otra de las nietas de Victoria, cayó en una locura espiritual intentando salvarlo. Recurrió a místicos, a Rasputín, a cualquier cosa que detuviera la hemorragia. No lo logró. Alexei sangraba. Rusia ardía. Y una familia fue ejecutada en un sótano. Pero quizás lo más aterrador no es la tragedia médica, es la ceguera política. Incluso después de Carlos II, incluso después de María Antonieta,
Incluso después de los infinitos funerales de niños reales nacidos torcidos, hinchados o rotos, Europa siguió adelante, siguió cazando primos, siguió tratando a las mujeres reales como yeguas reproductoras, porque en la monarquía, la tradición pesa más que la verdad, y la tradición mata. Podrías preguntarte, ¿nadie se dio cuenta? ¿Nadie intentó detenerlo? La respuesta es peor que no. Sí se dieron cuenta, y lo ignoraron. Los médicos sabían, los sacerdotes sabían, las reinas sabían, pero el poder exige silencio, y así tragaron los gritos del parto, ignoraron los sarpullidos de la enfermedad endogámica, ocultaron los tumores y los temblores bajo seda y perfume. Hasta los retratos mentían. Mira de cerca cualquier retrato real del siglo XVIII o XIX. La simetría es antinatural, los ojos demasiado brillantes, la postura demasiado perfecta. No eran retratos honestos, eran propaganda estatal. Detrás de cada sonrisa pintada había una boca que dolía, detrás de cada vestido dorado, una columna que se doblaba, y en privado, lloraban. La emperatriz Elizabeth de Austria, otra Habsburgo, pasó su vida adulta obsesionada con su figura. Se mataba de hambre para mantener la ilusión de salud. Su cintura, se decía, medía solo 48 centímetros. Hacía ejercicio de forma obsesiva, rechazaba la carne, tomaba opio para dormir, sufría migrañas, depresión y dolor articular recurrente. La llamaban la mujer más bella de Europa. Murió asesinada, pero la daga que perforó su corazón no fue la primera herida. Su vida había sido una incisión continua en su dignidad, su salud, su humanidad. Estas mujeres no eran adornos, eran advertencias. Sus cuerpos contaban una historia mucho antes que sus bocas, una historia de lo que ocurre cuando el poder se reproduce hacia adentro, cuando la monarquía se devora a sí misma como una serpiente. Una historia que aún resuena en el ADN de los reales modernos, porque incluso hoy, la sombra permanece. Los tronos pueden ser simbólicos ahora, pero las líneas de sangre siguen existiendo. Las tradiciones aún persisten, y detrás de los muros de los palacios modernos, aún hay secretos genéticos, médicos, psicológicos que el público jamás conocerá, porque la monarquía aprendió una sola lección de siglos de colapso biológico: no detenerse, sino ocultarse. Hay algo profundamente humano en olvidar el dolor una vez que queda fuera de la vista. Caminamos por antiguos palacios con la boca abierta y los ojos grandes, maravillándonos con candelabros, frescos y espejos dorados, sin detenernos a imaginar qué tipo de gritos aquellas paredes alguna vez absorbieron. Tocamos artefactos reales en museos, separados por un vidrio, olvidando que las manos que los sostuvieron estuvieron torcidas por la artritis, temblorosas por la fiebre o consumidas por enfermedades óseas. Recordamos a las reinas como iconos de la moda, piezas políticas, esposas trágicas. Pero, ¿el cuerpo? El cuerpo se borra. Y quizás esa sea la crueldad final. Las reinas que hemos seguido, Juana de Navarra, Margarita de Austria, María Ana de España, María Luisa de Orleans y tantas otras no fueron símbolos, no fueron metáforas, fueron organismos vivos, que respiraban, se desangraron, se rompieron, lloraron, sus cráneos se hincharon de líquido, sus piernas se doblaron bajo su propio peso, perdieron hijos en camas de lino empapadas en sangre y vergüenza. Y aún así, ponemos sus retratos en libros de historia y olvidamos mencionar el dolor, porque el dolor no encaja fácilmente en la historia. El poder sí, y así la historia, escrita por los vencedores, pule a sus sujetos hasta convertirlos en arquetipos. La soberana santa, la consorte hermosa, el heredero trágico, el monarca divino. No son personas. Son papeles en una obra que nunca termina. Pero bajo esos papeles yace una realidad grotesca. Reinas nacidas con huesos líquidos, niños nacidos con cráneos llenos de agua, reyes tan deformes que no podían hablar, imperios que celebraban eso como tradición. Eso no es mitología. Es un colapso médico y ancestral documentado.
Puedes rastrearlo en los árboles genealógicos, puedes verlo en retratos si miras lo suficiente. Mandíbulas inferiores prominentes, ojos hundidos, extremidades arqueadas, frentes abultadas. No eran elecciones estilísticas, eran síntomas. Y cada uno fue causado no por azar, sino por decisión. La decisión de mantener el poder en la familia, de criar la pureza a costa de la viabilidad, de tratar a las mujeres como vasos y a los hombres como piezas de ajedrez dinásticas, de sacrificar generación tras generación en el altar de la línea de sangre. Y quizás ningún horror está más poéticamente cristalizado que en la imagen de una reina que gobernó un reino con huesos como cera y un cráneo lleno de agua. Juana de Navarra nunca debió sobrevivir. Los médicos modernos, al mirar atrás, aún se asombran de su supervivencia, con hidrocefalia no tratada, con huesos que se doblaban en vez de crecer, con un cuerpo que desafiaba la integridad estructural. Gobernó, no por un día, no solo de nombre, por décadas. Lideró ejércitos, gobernó tierras, dio a luz a reyes, y sin embargo la historia la recordó como la reina de huesos de goma, como si su cuerpo fuera un chiste, como si su resistencia no valiera nada comparada con su deformidad. Pero Juana no fue una advertencia, fue una profecía. Nos mostró exactamente lo que pasaría si el ciclo continuaba y continuó. Continuó a través de la línea de sangre hasta colapsar en Carlos II, el rey que no pudo hablar, no pudo caminar sin ayuda, no pudo engendrar un hijo, y aun cuando su cuerpo se deshacía desde adentro, lo pintaron como un dios, rodeado de oro, envuelto en terciopelo, coronado en ignorancia. Era divino, decían, pero la divinidad, en este contexto, era solo otra palabra para la negación. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué significa que tanta historia humana, tanta guerra, imperio y política descansara sobre los hombros de mujeres que fueron rotas por diseño? Significa que el poder no siempre es fuerte. A veces es frágil y hinchado. A veces babea. A veces sangra sin cesar, invisible tras un telón de etiqueta y perfume. A veces muere en brazos de una reina cuya columna se curva en agonía y que aún se fuerza a sonreír para el retrato del embajador. Y a veces sobrevive. Ese es el milagro de estas mujeres, no que fueran reales, no que produjeran herederos, sino que sobrevivieron a un sistema empeñado en reducirlas a sus funciones reproductivas, a pesar de cuerpos que clamaban piedad. No podemos retroceder para salvarlas. No podemos drenar sus cráneos ni enderezar sus huesos, pero podemos hacer algo mucho más radical. Podemos recordarlas no por sus fracasos, sino por su resistencia. Podemos pronunciar los nombres de mujeres que fueron borradas porque su sufrimiento incomodaba a otros. Podemos contar la verdad sobre imperios construidos en el horror médico y el trauma heredado. Podemos dejar de pulir el pasado hasta cegarnos, y en cambio mirar directamente sus heridas. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es esto: cuando el poder ignora al cuerpo, el cuerpo se convierte en historia. Y a veces, el legado más aterrador no está en la sangre derramada en la guerra, ni en los tratados firmados en salones de mármol. Está en el goteo silencioso y rítmico del líquido dentro del cráneo real, presionando contra el cerebro de un niño que nunca estuvo destinado a gobernar, pero tuvo que hacerlo porque nadie más sobrevivió lo suficiente para llevar la corona. Ese goteo suave, incesante, mortal sigue resonando. Si escuchas con atención, puedes oírlo. Gracias por ver este video. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro video que también podría interesarte.